Hola amigos, esta noche comenzamos en un lugar que no existe en ningún mapa, pero es un sitio que has visitado una y otra vez sin saber su nombre. Un pasillo que se siente familiar, pero que nunca has recorrido. Una puerta que temes abrir, pero que ya está entreabierta. Esta es la arquitectura del mundo interior. Una estructura hecha no de ladrillos, sino de memoria, significado y mito. ¿Crees que te conoces a ti mismo? Piensa de nuevo. Así que antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y si estás sintonizando ahora, deja un comentario. ¿Desde dónde nos estás viendo? ¿Y qué hora es en tu mundo? Ahora baja las luces, tal vez enciende un ventilador para ese suave zumbido de fondo, y vamos a deslizarnos juntos hacia el viaje de esta noche. Estás entrando en una casa, pero no es una casa cualquiera, está estratificada, antigua, viva. Jung soñó con esta casa una noche y lo persiguió. No con miedo, sino con verdad. En su sueño descendía piso por piso, cada uno más arcaico que el anterior. El nivel superior era moderno, burgués. El siguiente, piedra medieval. Debajo de eso, una bodega romana. Y más abajo, tierra virgen primitiva, sagrada. A medida que cavaba más profundo, no estaba simplemente explorando una casa. Estaba desenterrando los estratos del alma humana. Aquí es donde comienza con la metáfora de la casa. Un símbolo junguiano perfecto para la psique. Cada nivel, una capa de conciencia. El ático podría ser tu mente racional. La planta baja, tu yo social. Pero el sótano, el sótano, es donde viven las historias ancestrales. Sueños, instintos, miedos olvidados. Debajo de eso, el inconsciente colectivo. Suelo que guarda símbolos más antiguos que el lenguaje. El sueño de Jung no fue al azar. Fue un mensaje, un plano. Los analistas todavía debaten si la casa era un símbolo literal de la individuación o una visión espontánea parecida a un mandala que surgió de su propia transformación. De cualquier manera se quedó con él por toda la vida, y esta noche se quedará contigo. Porque aquí está la verdad incómoda: la mayoría de las personas nunca pasan del primer piso. Remodelan la cocina, barren el porche, presumen la sala. Pero nunca descienden. ¿Por qué lo harían? Allá abajo está oscuro, polvoriento, tal vez incluso peligroso. Pero ¿qué pasaría si todo lo que has estado evitando vive en ese sótano? ¿Y si aquello que más necesitas, la fuente de tu creatividad más profunda, tu dolor más antiguo, tu yo enterrado, está esperando bajo tus propios pies? Ahora atraviesas una puerta. Cruje. El aire cambia. Hueles piedra y musgo. Es más antiguo que tu nombre. Este descenso no es solo el de Jung. Es el tuyo, y algo se agita en la tierra debajo. Das el primer paso hacia abajo y la luz detrás de ti se desvanece. Las paredes de piedra se cierran suavemente como un susurro del tiempo apretándote el cuerpo. Las escaleras son irregulares, desgastadas, alisadas por pasos que nunca has dado, pero que tu alma recuerda. Llegas a un rellano donde el silencio se espesa, y en la quietud lo ves un parche de tierra removida, como si algo hubiera sido enterrado o desenterrado. Este es el sueño que Jung tuvo al pararse sobre tierra antigua y ver algo que brillaba bajo el suelo, un cráneo humano. No en horror, sino en revelación silenciosa. Era un símbolo, se dio cuenta después de la muerte del yo conocido y el nacimiento de algo más antiguo, más arquetípico, más colectivo. Soñar con huesos es entrar en contacto con aquello que sobrevive al ego. En este momento, comprendes algo que pocos se atreven a admitir: que tu identidad, por sólida que parezca, es temporal. Lo que está debajo puede no ser cómodo, pero es más duradero, más real.
Jung describió este momento como aterrador y hermoso a la vez. Un encuentro con el pasado profundo. Y en muchas culturas el cráneo no es solo un símbolo de muerte. Es sabiduría. Es memoria. Es el testigo silencioso de todo lo que has olvidado. La psique, creía Jung, lleva su propia arqueología, capas de experiencia depositadas como sedimentos, no solo de tu vida personal, sino de vidas anteriores a la tuya. El cráneo en el suelo no le pertenecía a Jung, y sin embargo en el sueño sí. Así como partes de ti pertenecen a cosas que nunca has vivido, miedos antiguos, vergüenza ancestral, anhelos eternos. Los analistas aún debaten qué quiso decir Jung exactamente con el inconsciente colectivo. Algunos dicen que es una metáfora. Otros insisten en que es literal un campo psíquico que conecta a todos los seres humanos a través del tiempo y la cultura. Pero soñar con restos antiguos no es una abstracción. Se siente, se encarna. Jung lo sintió. Y tú también lo sientes ahora. Te arrodillas en el sueño. Tus manos se extienden hacia la tierra. Tu respiración se detiene. Porque sabes que esto no trata sobre la muerte. Trata sobre la herencia. Algo dentro de ti ha estado esperando ser recordado. Cepillas la tierra con cuidado, no con miedo, sino con reverencia. Y cuando tus dedos rozan el hueso frío y liso, no piensas en finales. Piensas en la verdad, en la profundidad, en la historia que comenzó mucho antes de que nacieras y que continuará mucho después. La oscuridad ya no te asusta. Ahora te resulta familiar, como el cielo nocturno antes de una revelación. Y detrás de ti, en la sombra de ese sótano antiguo, comienza a emerger un símbolo tenue y resplandeciente, una espiral, moviéndose hacia adentro, luego hacia afuera, como si el inconsciente fuera tanto tu origen como tu destino. La espiral pulsa suavemente en la oscuridad, no con urgencia, sino con invitación. No es algo que persigues, es algo que recuerdas. Te mueves hacia ella, pero al hacerlo el sótano cambia. Las paredes se disuelven y de repente estás en otro lugar por completo. Un patio tenue con el crepúsculo, y en el centro está una chica de cabello rojo. Ella no te mira, simplemente existe, radiante, inmóvil, pero vibrando con peso simbólico. Jung también la vio en uno de sus sueños más profundos. No era solo una chica. Era una imagen, una representación del anímalo femenino interior largamente enterrado bajo su identidad consciente. Y ahora ella está frente a ti. En el sueño, Jung había seguido a una figura a través de una casa desconocida. Cuanto más profundo iba, más extraño se volvía el ambiente. Cuando llegó a una cámara inferior, apareció esta chica. Era extranjera, pero de algún modo familiar. Vestida con ropas exóticas, su presencia era a la vez sagrada e inquietante. El ánima, comprendió Jung, no es simplemente lo femenino en un sentido vago o de género. Es el alma, o más precisamente la imagen del alma dentro de la psique masculina. Ella contiene emoción, creatividad, intuición. También encierra caos, misterio, seducción y peligro. Encontrarse con ella es encontrarse con las partes de ti que has descuidado, lo irracional, lo poético, lo sagrado, desconocido. Y ahí está ella, observándote, sin mirarte. De repente te haces consciente de todo lo que has reprimido. El deseo de llorar, de bailar, de crear algo hermoso, sin motivo alguno. Ella no habla, pero su silencio dice más de lo que cualquier palabra podría. Su mera existencia desestabiliza los bordes seguros de tu identidad. Te das cuenta de cuántas veces has silenciado tus instintos, dudado de tu ternura, rechazado tu sensibilidad. Ella da un paso hacia ti y el aire se espesa con significado. ¿No te mueves? No tienes que hacerlo.
Esto no es una conversación, es un reconocimiento. Algunos analistas argumentan que Jung proyectó demasiado en estas figuras oníricas, que mitologizó su vida interior hasta que se desdibujó con la fantasía. Pero tal vez ese sea el punto. Tal vez lo que llamamos fantasía no es más que la psique hablando en su lengua materna. Porque, ¿qué es un sueño sino un mito a escala personal? Intentas hablar, pero la chica se desvanece. Y en su lugar aparece una ventana. A través de ella ves un vasto mar iluminado por la última luz del día, un horizonte atrapado entre el devenir y la desaparición. Y mientras lo contemplas, sientes su presencia aún persistente no en la habitación, sino dentro de tu pecho. No encontraste a una desconocida. Te encontraste a ti mismo. La ventana brilla y de repente ya no estás mirando hacia afuera, estás entrando en ella. La luz exterior no es solo luz. Es el crepúsculo estirado como pan de oro sobre el silencio. El tipo de silencio que ocurre justo antes de que algo termine. O comience. Y entonces lo ves el sol. Pero no está naciendo. Está muriendo. Su descenso es lento, solemne, casi ceremonial. El cielo arde en naranja y rojo como si el mundo mismo exhalara su último aliento. Jung soñó con este sol una vez. En el sueño lo vio caer en el océano. Y luego, imposible, no se hundió. Se detuvo y luego invirtió su curso. Comenzó a elevarse de nuevo. Pero no como debería hacerlo un sol. Ascendió por el cielo al revés, desafiando la gravedad y el orden. Despertó sacudido. No asustado, solo deshecho, como si la realidad misma hubiera parpadeado y se hubiera doblado en las costuras. Lo sientes ahora. Esa extraña inclinación en tu mente. La sensación de que algo ya no obedece las leyes, ni las de la física, ni las del tiempo, ni siquiera las reglas que tú mismo escribiste para tu identidad. Para Jung, este sueño marcó un punto de inflexión. Lo llamó el momento en que su racionalismo científico comenzó a resquebrajarse. El sol, invirtiendo su curso, simbolizaba una inversión de la conciencia, un movimiento alejándose de la certeza externa y acercándose al misterio interior. Alejándose del logos hacia el mitos. Y tú sientes esa inversión ahora. Pensabas que estabas descendiendo. Pero tal vez estés ascendiendo hacia adentro. O girando en espiral. Tal vez aquí la dirección no importa. Tal vez lo único que importa es la profundidad. Los analistas aún debaten si Jung estaba alucinando durante esta época. Después de todo, él mismo llamó a este periodo su enfermedad creativa. Pero, ¿y si no era enfermedad? ¿Y si era iniciación? El sol se está poniendo. Pero no sientes miedo. Sientes invitación. Extiendes la mano hacia ese horizonte y algo extraño sucede. La luz se derrama sobre tus dedos, no cálida sino pesada, como la memoria. Es el tipo de luz que no ilumina. Revela, y en su resplandor comienzas a ver formas, animales ancestros, sueños olvidados, símbolos míticos grabados en llamas. El cielo se convierte en un espejo, y ya no solo estás observando el sueño, estás dentro de él. Eres parte de él. Porque esto no es solo una visión de Jung. Es un mensaje. El alma habla en símbolos. Y esta noche habla a través de un sol moribundo que se niega a desaparecer. El sol se disuelve no en la noche, sino en algo más extraño, una especie de oscuridad luminosa, donde los bordes se desdibujan y el significado se profundiza. Sientes el cambio no en tu cuerpo, sino en tu respiración, como si el aire se hubiera vuelto simbólico. No estás cayendo. Estás siendo llevado. Entonces lo ves una serpiente negra como el petróleo enrollada alrededor de un huevo dorado. No sisea. No ataca.
Simplemente espera con los ojos fijos en ti, como si supiera un secreto que tú has olvidado. Este fue otro de los sueños de Jung, vívido, primitivo, inconfundible. Una serpiente negra custodiando un huevo luminoso. Los símbolos eran tan potentes, tan arquetípicos, que Jung no pudo olvidarlos durante semanas. Y no debería haberlo hecho, porque las serpientes en los sueños nunca son solo reptiles. Son tiempo, transformación, peligro y sanación, todo enrollado en uno. Y los huevos son potencial, integridad, el mundo antes de nacer, la vida antes de elegir una forma. Juntos forman una paradoja la amenaza y la promesa, custodiándose mutuamente. Te acercas. La serpiente levanta la cabeza, pero no se mueve. Te arrodillas ante ella, no por miedo, sino por reverencia. Sientes de algún modo que este momento ha sido preparado para ti, tal vez, mucho antes de que fueras consciente de desearlo. Jung vio este sueño como un símbolo de totalidad del sí mismo, custodiando su propio devenir. El huevo representaba la integridad de la psique intacta e inquebrantable. La serpiente la fuerza instintiva que tanto la protege como la pone a prueba. Esto no es un enemigo, es un guardián. Te acercas. La serpiente levanta la cabeza, pero no se mueve. Te arrodillas no por miedo, sino por reverencia. Sientes de algún modo que este momento ha sido preparado para ti quizás mucho antes de que fueras consciente de desearlo. Jung interpretó este sueño como un símbolo de la totalidad del sí mismo, custodiando su propio nacimiento. El huevo representaba la integridad de la psique intacta e inalterada. La serpiente la fuerza instintiva que tanto protege como prueba. Este no es un enemigo, es un guardián. Los analistas aún debaten, ¿era el huevo un símbolo de individuación o de renacimiento cósmico? Algunos creen que surgió de la exposición de Jung a la alquimia con sus metáforas interminables sobre integración. Pero tal vez esto no era sobre teoría. Tal vez era simplemente el alma dibujando su propio círculo protector alrededor de lo sagrado desconocido. Sientes la tensión entre la quietud y el cambio. Tu mano, sin que la invites, se extiende hacia el huevo. La serpiente observa, pero no interfiere. Tus dedos tocan la cáscara y lo sientes, no es lisa, sino que vibra. Viva. Como si dentro algo se moviera y supiera tu nombre. No el nombre que el mundo te dio, sino el que solo tu alma recuerda. Y en ese momento, algo cambia dentro de ti. Una realización que todos los monstruos que temes tal vez solo sean guardianes incomprendidos. Que la transformación a menudo lleva la máscara de la amenaza. Que la totalidad exige protección no de los demás, sino de tu propia impaciencia. Retiras tu mano, la serpiente se relaja. El huevo pulsa una vez, luego queda quieto. Y comprendes, esto no se trataba de poseerlo, se trataba de presenciarlo. Lo sagrado no necesita ser tomado, necesita ser visto. La imagen se desvanece no como un recuerdo que desaparece, sino como un telón que se corre. Y cuando se levanta, te encuentras de pie ante una torre antigua redonda construida en piedra, emergiendo desde la orilla de un lago tranquilo. No hay caminos que lleven a ella, y sin embargo ya estás en su base. Esta no es una torre cualquiera. La has visto antes no en sueños, sino en el borde de tu imaginación. En el momento antes de despertar en el silencio entre pensamientos. Jung también la vio. Pero para él no fue solo una imagen interior. La construyó con sus propias manos, piedra por piedra junto a las aguas del lago Zúrich, la torre de Bollingen. Pero todo comenzó con un sueño. En el sueño, la torre surgía de la tierra no construida, sino crecida. Dentro de ella, Jung caminaba por habitaciones circulares con muros curvos, sin esquinas, sin ángulos, solo una espiral que se movía hacia adentro, como una concha, como la psique, como el tiempo mismo.
No la veía como arquitectura, sino como encarnación, un símbolo de su propia totalidad. Ahora estás frente a su puerta. Empujas suavemente y se abre con el sonido del tiempo girando hacia adentro. Dentro el aire huele a piedra caliza y humo de leña. Los suelos están fríos bajo tus pies. No hay luces, pero todo es visible, suave, cálidamente como si las propias piedras recordaran algo en tu nombre. Caminas despacio en espiral hacia arriba, pero no se siente como ascenso. Se siente como hundirse más profundamente en la quietud. Esta torre en la vida de Jung se convirtió en más que un retiro. Se volvió una extensión de su psique. Un recipiente para la soledad. Un santuario para escuchar el lenguaje de los sueños, el murmullo del inconsciente. Pintó símbolos en las paredes. Talló palabras en latín sobre las puertas. Una decía, vocatus atque non vocatus, Deus aderit. Llamado o no llamado, el Dios estará presente. Y lo sientes ahora, presencia, no la de un Dios en el sentido religioso, sino la del sí mismo, el centro profundo, el testigo silencioso. Los analistas discuten sobre la torre de Jung. ¿Fue egoísmo un monumento a sí mismo? ¿O fue rendición un gesto de anclar lo inmaterial en el mundo material? Pero estando aquí no sientes vanidad. Sientes regreso, como si algo dentro de ti finalmente hubiera tomado forma en piedra. Llegas a una sala circular en la cima. No tiene muebles ni decoración, solo una ventana y una sola silla tallada directamente en la pared. ¿Te sientas? El lago abajo está inmóvil, el cielo de un plateado tenue. Y en el silencio lo oyes no una voz, sino un saber. Como si la torre hablara no con palabras, sino con memoria. Te das cuenta, esto es lo que el alma quiere. Una habitación sin distracciones. Un espacio donde las imágenes puedan surgir, no ser perseguidas. Un lugar no para escapar del mundo, sino para sostenerlo en silencio dentro de ti. Te sientas en la silla de piedra y por un momento no pasa nada. Solo respiración. Solo quietud. Pero lentamente algo empieza a cambiar en el aire. La ventana se oscurece y un viento seco arrastra arena bajo tus pies. Levantas la vista y el lago ha desaparecido. En su lugar desierto. Una vasta extensión dorada que se extiende hacia un horizonte blanqueado por el sol. Y allí caminando hacia ti con túnicas más antiguas que la memoria, hay una figura. Regia. Silenciosa. Lleva el tocado de un faraón egipcio. No te mueves. No hablas. Y él tampoco. Pero su presencia es inmensa no por lo que hace, sino por lo que es. Una imagen de autoridad sin fuerza. Misterio sin amenaza. En uno de sus sueños visionarios, Jung encontró a una figura así no en Egipto, sino en un templo simbólico de la mente. El faraón no habló. En cambio transmitió algo sin palabras, un gesto, una presencia, una gravedad que atrajo a Jung más profundo hacia su inconsciente mítico. Y ahora tú lo sientes. No en tus pensamientos, sino en tu columna vertebral. Un peso no opresivo, sino anclador. Como si este hombre, este símbolo, hubiera visto todas tus partes, y aún así te mirara con quietud. Sin juicio. Sin aprobación. Solo ser. Para Jung este sueño dio inicio a una larga fascinación con las culturas antiguas, particularmente Egipto. Veía en su iconografía un lenguaje preservado del inconsciente, dioses, con cabezas de animales, rituales de muerte y renacimiento, arquitectura sagrada que reflejaba verdades psíquicas. Y en el faraón reconoció un símbolo de la personalidad, mana una etapa de inflación psíquica cuando el ego se identifica con una autoridad divina. Pero aquí está el peligro. El ego ama llevar coronas. Los analistas debaten si Jung alguna vez confrontó completamente esta tendencia en sí mismo.
Algunos dicen que se acercó demasiado al arquetipo, confundiendo sus experiencias internas con verdades universales. Otros argumentan que conocía el riesgo y construyó su psicología no para gobernar a otros, sino para humillarse ante lo vasto, desconocido. El faraón levanta una mano, lentamente. No como una orden, sino como una bendición. Y algo en ti, la parte que ansía control, afloja su agarre. Porque comprendes, no necesitas ser el rey de tu mundo interior. Necesitas ser su testigo. El viento del desierto se eleva. La arena se suaviza. La figura se desvanece no en la distancia, sino dentro de ti. Como si nunca hubiera estado separado. Solo un rostro que tu alma usó una vez para recordarte su antigüedad. Y ahora en el silencio que deja tras de sí, oyes otro sonido débil, rítmico, como alas contra el vidrio. Viene desde detrás de ti. Te giras lentamente aún con el desierto en tu aliento y te encuentras no en arena, sino en un estudio con paneles de madera tranquilo con aroma a tinta y polvo en el aire. Los libros alinean las paredes como centinelas y en el centro de la sala se sienta un paciente. No una persona, sino una posibilidad. Una mujer habla en voz baja contando un sueño con un escarabajo de oro, brillando bajo la luz del sol, justo cuando golpeó la ventana en la vida real. El momento fue real. Jung lo documentó. Durante una sesión con una paciente escéptica atrapada en un racionalismo rígido, ella contó un sueño donde aparecía un escarabajo dorado. Y justo mientras hablaba un escarabajo poco común en esa región, golpeó el vidrio. Jung abrió la ventana y se lo entregó. Eso abrió una grieta en ella y en él. Una grieta entre lo ordinario y lo extraordinario. Entre la causalidad y el significado. Entre la consciencia y lo que él llamó sincronicidad. Ahora en esta habitación, tú también sostienes al escarabajo. Es pequeño, cálido, ligero y sin embargo densamente cargado de significado. No por lo que es, sino por cuándo es, por cómo ha llegado. Como si el universo por un momento hubiera estado de acuerdo con tu inconsciente. La sincronicidad no es magia. No es superstición. Jung la veía como una conexión acausal a través del sentido, un puente donde el mundo interior y el mundo exterior se reflejan brevemente. No para probar algo, sino para despertarte. Los analistas debaten la realidad de la sincronicidad. ¿Es sesgo de confirmación? ¿Coincidencia disfrazada de arquetipo? ¿O es como Jung creía evidencia de que la psique no está en el mundo, sino que es del mundo, miras el escarabajo en tu palma? Su caparazón brilla con colores imposibles, esmeralda, ámbar, obsidiana, oro. No lo entiendes, pero no necesitas hacerlo. No vino para ser resuelto. Vino para ser notado. En este momento, sientes que el tiempo colapsa, pasado sueño, ahora todo plegándose hacia adentro como pétalos hacia una flor. Este no es un mensaje de la mente. Es un mensaje del alma. Dejas que el escarabajo vuele. Desaparece por la misma ventana por donde entró, ya no es necesario. La sala vuelve a estar en silencio. Pero el aire sigue eléctrico cargado de posibilidad. Afuera el mundo continúa. Pero dentro de ti algo ha cambiado. No tus creencias, sino tu atención. Y ahora oyes pasos en el pasillo. Lentos, pesados, antiguos. Un nuevo visitante se acerca. Uno para el que no estás seguro de estar preparado, pero sabes que debes encontrar. Los pasos resuenan suavemente como una memoria que sale a la superficie. Te levantas. El aire se espesa. La puerta se abre sin hacer ruido, y entra un hombre, o más bien algo con forma de hombre. Lleva un abrigo largo, un sombrero, que proyecta sombras sobre su rostro, y en lugar de rasgos, solo hay una máscara lisa pálida. Se sienta frente a ti, no invitado, pero no rechazado.
Este es el anciano sabio. Jung lo encontró también muchas veces. En sueños, en imaginación activa, en diálogos simbólicos registrados en El Libro Rojo. Lo llamó Philemon parte guía interior, parte fantasma, parte encarnación de una sabiduría ancestral que Jung no sabía que poseía. Philemon no hablaba como un maestro. Hablaba como un profeta desde dentro. Intentas hablar, pero tu voz no es necesaria. La figura enmascarada se inclina hacia adelante, y aunque no tiene ojos, sientes que te está mirando más allá de tus roles, tus miedos, tus fortalezas. Hasta algo más permanente, algo sin palabras. Jung escribió que el anciano sabio representa al sí mismo la totalidad de la psique, no la actuación del ego, sino el centro profundo del ser. No aparece para halagarte, sino para humillarte con verdad. No te da respuestas, te ofrece espejos. La máscara se inclina, lentamente, y comprendes no está ocultando su rostro. Está reflejando el tuyo. Él levanta una mano y la abre. Dentro hay una pequeña luz parpadeante, frágil como una vela en el viento. Instintivamente sabes que esta es tu llama interior, tu instinto, tu esencia, tu fuego guía. No es fuerte, no es brillante, pero es constante. Los analistas debaten si figuras como esta son solo proyecciones, la psique, dramatizando sus propios deseos, inventando guías para sentirse segura. Pero, ¿y si el alma necesita historias? ¿Y si esto no es fantasía, sino el lenguaje mismo de la transformación? Extiendes la mano y la colocas cerca de la luz. El calor no es físico, es conocimiento, es aceptación. Es la sensación de que has estado buscando afuera lo que te ha estado esperando adentro todo este tiempo. El anciano sabio no habla, no tiene que hacerlo. Porque ahora comprendes, la sabiduría no es algo que se entrega, es algo que se reconoce. Y a veces las verdades más profundas no llegan como revelación, sino como presencia silenciosa. Una figura que no hace nada, pero lo cambia todo. Y entonces, tan repentinamente como llegó, se levanta. Asiente una sola vez. Y desaparece. La silla que ocupaba queda vacía. Pero no te sientes solo. Te sientes acompañado. Y mientras la puerta se cierra suavemente, oyes algo sutil, no una voz, sino una grieta. En algún lugar profundo dentro de ti un límite se ha desplazado. No lo comprenderás del todo hasta más tarde. Pero acabas de encontrarte con la parte de ti que conoce el camino a casa. La sala se oscurece de nuevo, pero esta vez no desaparece. En cambio, se fractura. Una fisura se forma en el suelo, estrecha pero profunda, cortando el espacio como una cicatriz olvidada. No la saltas. Te arrodillas junto a ella. Algo te llama a mirar no para escapar de ella, sino para comprender lo que separa. Al asomarte ves dos mundos, uno iluminado por el brillo constante de la razón y la identidad, el otro más oscuro, más salvaje, palpitando con sueños, miedos, recuerdos olvidados, y entre ellos una grieta, delgada pero infranqueable a menos que te atrevas a caer. Jung tuvo un sueño así, un sueño donde un hombre se encontraba sobre un abismo entre dos tierras, una familiar, la otra mítica. Y él sabía cruzar era morir, pero no cruzar era peor. Era estancamiento, era fragmentación. Ese sueño vivió con él, y ahora vive en ti. Esto no trata de lógica. Esto trata de la sombra, la parte de ti que vive en el mundo que has ocultado. Lo reprimido, lo negado, lo exiliado. No es malvada, es no amada. Los analistas todavía debaten el papel de la sombra. ¿Es un peligro moral o un manantial de vitalidad? Jung creía que ambas cosas eran ciertas. Que la sombra puede destruirte si la ignoras, pero puede sanarte si la integras.
Ahora la ves no en la grieta, sino surgiendo de ella. Una figura hecha de humo y forma que lleva tus hábitos, que habla con tu voz. Pero hay algo que no encaja. La risa es demasiado fuerte. La ira demasiado afilada. El encanto demasiado ensayado. Lo reconoces al instante las partes de ti que finges no ser. Extiendes una mano. Lentamente. Y la figura duda, parpadea. Por un momento parece que podría lanzarse o desaparecer. Pero en lugar de eso, te refleja. Una mano hacia adelante. Una respiración contenida. Y cuando tus dedos se tocan la grieta, no se cierra. Brilla. No porque la herida haya desaparecido, sino porque ha sido nombrada. Vista. Incluida. Ese es el trabajo. No eliminar la sombra, sino invitarla a casa. La sala se estabiliza. La figura se disuelve en ti como niebla que vuelve al aire. Exhalas. No por alivio, sino por reconocimiento. No eres uno. Eres muchos. Y cada parte tiene su lugar. El brillo se desvanece, pero su eco permanece en tu pecho, no como luz, sino como aliento. Te levantas solo para descubrir que la habitación ha cambiado de nuevo. No hay ventanas ahora. Ni puertas. Solo 4 paredes y un techo bajo que vibra con una presión silenciosa. Estás dentro de una habitación sin salida. Las paredes son lisas blancas, injuntas, no estériles, sino surrealistas. El tipo de espacio que solo puede existir en un sueño. Das un paso y te das cuenta de que no hay sonido. Tus movimientos no hacen ruido. Incluso tu corazón parece lejano. Como si la sala no silenciara solo tu voz, sino tu existencia. Jung soñó con un lugar así. Un espacio que parecía real, pero violaba las leyes del tiempo y del espacio. En él estaba atrapado no físicamente, sino psicológicamente. No había amenaza, y sin embargo el pánico era palpable. Las paredes no mantenían algo fuera, mantenían algo dentro. Fue entonces cuando se dio cuenta esta era una prisión de su propio diseño. Construida no con ladrillos, sino con defensas, las estructuras del ego. Seguridad, orden, persona. La máscara pulida que mostramos al mundo. Y detrás de ella, el terror de ser verdaderamente visto. Comienzas a recorrer el perímetro de la habitación. Una y otra vez. Y mientras repites el mismo camino, algo comienza a suceder. Aparecen recuerdos no ruidosos, sino claros. Momentos en los que guardaste silencio, en lugar de hablar con verdad. Cuando sonreíste en lugar de llorar. Cuando dijiste estoy bien y enterraste el dolor aún más profundo. Cada vuelta revela una versión de ti. Cada versión cuidadosamente editada. Ordenada. Aceptable, pero incompleta. Y entonces lo ves una línea tenue en la pared. Apenas visible. Presionas tu palma contra ella. La superficie se siente cálida. Viva. Esto no es una trampa. Es un umbral. Jung creía que estas salas interiores aparecen cuando la psique está lista para enfrentarse plenamente a sí misma, sin distracciones, sin salidas. Un crisol psicológico. No puedes escalar fuera. No puedes ser rescatado. Solo puedes recordar tu salida. Los analistas difieren en lo que estos sueños significan. Algunos dicen que representan trauma. Otros creen que señalan disposición para la integración cuando el alma cansada de la máscara exige atención. Te sientas en el suelo. No en derrota, sino en rendición. El tipo saludable. El tipo raro. El tipo que dice, no tengo que resolver esto, solo tengo que estar aquí. Y cuando finalmente dejas de intentar escapar la pared, se suaviza. No visualmente, no físicamente, sino energéticamente. Ya no es un límite, es un espejo, y reflejado en él, no está la versión que muestras a los demás,
sino la que ha estado esperando por ti todo este tiempo. El espejo ondula no con agua, sino con memoria. Y a través de su superficie aparece una figura delicada graciosa en movimiento. Una bailarina. Pero algo le falta a su rostro. Se mueve con fluidez, casi sin peso, su vestido fluyendo como humo, sus gestos tan precisos que parecen ensayados desde una coreografía ancestral. Y donde debería estar su rostro, solo hay piel lisa, sin ojos, sin boca, sin identidad. Solo vacío. Deberías sentirte perturbado. Pero no lo estás. Te sientes atraído. Jung una vez escribió sobre un sueño, así un encuentro con una mujer sin rostro, bailando en silencio. No lo inquietó su apariencia, sino lo que representaba el ánima otra vez. Pero esta vez no como guía o musa, sino como misterio aún en proceso. Comprendes que la bailarina sin rostro no está incompleta, está convirtiéndose. Ella refleja todas las emociones que has ignorado, lo fluido, lo irracional, lo femenino sagrado que te enseñaron a desconfiar o rechazar. Ella es creatividad, antes de estructura. Deseo, antes de definición. La parte de ti que no necesita explicarse para existir. Tratas de apartar la mirada, pero no puedes, porque algo en sus movimientos refleja tu lenguaje más secreto. Ella gira una vez. Se detiene. Y te mira directamente. Sin rostro, pero no sin voz. Y oyes su mensaje no en palabras, sino en sensación. Quédate con lo que no tiene nombre. Allí es donde vive la verdad.